Bueno, ya. Buenas tardes, jóvenes alumnos del segundo año de bachillerato general del Colegio Maestro Aníbal Ponce. Este día, jóvenes y señoritas, vamos a continuar el ciclo de sesiones o reuniones en el tema relacionado al seminario de graduación. Para ello vamos a desarrollar una segunda sesión, pero vamos a hacer un breve repaso, un breve recordatorio, un breve replanteamiento de lo visto en la sesión número 1. En la sesión número 1 se trataba de explicar los elementos básicos para una planeación de la investigación. En ella tenemos un aspecto fundamental, que es cómo llegar al problema de la investigación. Y lo voy a tratar de explicar de manera resumida, con mucha síntesis, a fin de que nos permita esto servir de base o de sustentación para el tema que vamos a desarrollar este día de la sección 2, que se llama planteamiento del problema. Recordemos un poco. Yo me refería que para el inicio de una investigación, los investigadores o el investigador debe de partir de una lluvia de ideas, es decir, de la concepción de un conjunto de ideas básicas sobre las cuales él debe mostrar interés, debe mostrar viabilidad, que sean cosas alcanzables, y sobre esa base comenzar a diseñar una discusión que posibilite ir apartando aquellas ideas que consideramos que no son las más convenientes para un tema de investigación, hasta escoger una idea que debe tener algunas características de ser un tema importante, de interés, alcanzable, realizable, a fin de que la investigación crea en el investigador un estado de estimulación, una actitud positiva que abra paso al interés de la investigación. Ya escogida la idea, venimos y la elaboramos en un tema. Se llama selección del tema. Seleccionado el tema, entonces puede ser un tema económico, puede ser un tema social, puede ser un tema político, puede ser un tema cultural, es decir, puede estar en las diversas esferas del conocimiento. Vamos a definir. ¿Qué entendemos nosotros por definición? La definición es la descomposición del todo en sus partes para encontrarnos con el fundamento y la esencia del tema. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si me dicen a mí, defina el espacio físico de una silla, yo diría que tiene un respaldo, tiene un asiento, tiene 4 patas sobre las cuales descansa la silla, y finalmente una parte en donde algunas partes complementarias para descansar los brazos. ¿Qué hemos hecho ahí? Llevar a cabo la definición. Entonces hacemos lo mismo con el tema. Cuando ya hemos definido, viene el proceso de la delimitación del tema. En esa reunión, en la primera reunión, yo les decía que delimitar significa establecer con precisión el tiempo y el espacio. Pero eso no lo es todo. Hoy en este tema que vamos a desarrollar este día, nos vamos a encontrar con elementos complementarios fundamentales que son necesarios para establecer con debida precisión y con mucha rigurosidad científica qué significa delimitar. Allá veíamos que la delimitación tenía dos miradas o dos grandes criterios. Uno es establecer el tiempo y otro es establecer el espacio. Pero ya ahora vamos a transitar a plantear el tema, un tema que debe converger
en convertirse en un problema de investigación, porque los temas por sí y en sí no son objetos de investigación. Cuando un tema es objeto de investigación, cuando éste se elabora o se diseña o se formula, dicho de otra manera, la formulación tiene las características de un problema. Los problemas, los fenómenos son objeto de investigación, así lo dice la ciencia. El método establece que para que en las ciencias pueda ser algo fruto de la investigación, debe estar formulado como un problema o como un fenómeno. Dicho esto, vamos a pasar a establecer cuáles son los criterios básicos para plantear un tema o un problema de investigación. Quiero decirles que para los investigadores dicen que un tema bien planteado como objeto de investigación, que se convierte en un problema, es el 50% de la investigación misma. De tal manera de que en esta parte es donde debemos ser muy cuidadosos, muy ordenados, muy disciplinados, pero sobre todo con mucha rigurosidad, con el fin de que podamos hacer un adecuado planteamiento. Ya he entrado en el tema a desarrollar en esta segunda sesión se conoce o lo vamos a conocer como planteamiento del problema. Otros lo conocen como sustentación del problema, otros lo conocen como justificación del tema. ¿Qué vamos a hacer en este momento? En este momento vamos a desarrollar algunos criterios básicos para la formulación o el planteamiento de un problema. Número 1, todo problema de investigación debe formularse claramente sin ambigüedades. Las ambigüedades son ligerezas o irregularidades en el diseño del problema de investigación que fácilmente nos pierde de vista los propósitos, los objetivos, las metas y todos los aspectos que queremos considerar dentro de la investigación. Es decir, un problema de investigación debe estar formulado claramente, con mucha precisión, con mucha continuidad. Debe haber uniformidad, debe haber coherencia en el lenguaje, de tal manera que cuando sea leído por otros, encuentre en este problema de investigación un problema debidamente planteado, sin ambigüedades. Segundo aspecto, debe tener la posibilidad de comprobación. Ningún tema, dicho de otra manera, ningún problema de investigación, sea este un fenómeno, un hecho, un acontecimiento, debe reunir una característica básica, que es su debida comprobación en cualquier momento que se requiera establecer los orígenes, las causas, las consecuencias que están planteadas en la investigación. Es decir, ese es un principio básico de la ciencia que se conoce como la comprobación de los hechos. Un tercer aspecto es contar con dos variables o más. Es decir, cuando planteamos un tema como problema de estudio, debe de manejarse una, dos o más variables, una de carácter interno, otra de carácter externo. Toda esta información se la voy a enviar en una guía de trabajo. Explicado estos aspectos, también es importante entender, comprender y aplicar otros criterios que son fundamentales para plantear un problema en el proceso que viene de la delimitación al planteamiento del objeto de estudio. La primera de ellas son los límites teóricos. Cuando vamos a realizar una investigación, nosotros debemos dejar claro
qué aspectos del conocimiento o qué aspectos y conceptos del conocimiento se van a incorporar dentro de esta investigación. Es decir, dejar muy claro el contexto teórico científico que hemos de tomar de la ciencia, de la experiencia y de la práctica, que han de sustentar el marco teórico de la investigación. Y eso se conoce como límites teóricos del conocimiento, de la investigación. No podemos nosotros incorporar información a diestra y siniestra creyendo que forma parte. Debemos dejar como muy claro cuáles son los límites teóricos de la investigación. En segundo lugar, los límites temporales. Los límites temporales es precisar en los tiempos en que se va a iniciar la investigación y en qué tiempo va a finalizar la investigación. Debe precisarse con total claridad. Ningún problema de investigación puede estar en un ámbito en el que no se le encuentran los tiempos de su realización. Debe precisar con toda claridad los tiempos o los límites temporales. Es decir, si la investigación se va a realizar en qué meses, durante la semana, en qué año y cuáles van a ser los alcances del desarrollo de la investigación en términos de temporalidad. En tercer lugar, son lo que se conoce como los límites geográficos. Una investigación debe de establecer con toda claridad dónde se va a realizar, cuál va a ser el escenario social en que se va a realizar, qué grupos van a participar. Eso debe quedar muy claro. Los límites geográficos hacen posible que en un momento dado la investigación precise dónde fue realizada, cómo fue realizada, qué grupos sociales participaron, de esos grupos sociales qué edades tenían, a qué actividades económicas se dedicaban, cuáles eran las características familiares, cuáles eran sus ingresos. Eso forma parte de estos límites a los que me estoy refiriendo, tanto los teóricos, los temporales y los geográficos. Y finalmente, definir las unidades de análisis. Las unidades de análisis son importantes porque esta tiene dos grandes dimensiones. Una es la cuantificación y otra es la cualificación de estas. En la información que les voy a proporcionar hay algunos ejemplos para entender y comprender qué son las unidades de análisis que son tan importantes en el planteamiento de un problema de investigación. Expresado esto, que son como los fundamentos para el planteamiento del problema, debemos de finalizar con un breve resumen ejecutivo en el que demos las explicaciones científicas, el por qué vamos a realizar dicha investigación. Jóvenes, así de manera teóricamente explicada, algunas cosas no quedan totalmente claras, por ello yo vuelvo a insistir, no lo han hecho con la sesión número 1, que incorporaran ustedes al darle lectura preguntas, inquietudes, observaciones a fin de poder avanzar. Este día, además del video que les estoy enviando, les voy a enviar una guía de trabajo y posiblemente un pequeño audio explicativo que voy a aprovechar dar algún avance sobre el audio. En ese audio yo voy a explicar de que tanto el grupo número 1 como el grupo número 2 deberán de tener su primera o su segunda reunión de trabajo, en las que discutan, dialoguen sobre las ideas principales de la investigación y luego de allí escojan una, dos o más ideas, pero que finalmente de esas dos o más ideas se decidan por una idea y esa idea la conviertan en un tema a seleccionar. Seleccionado el tema, deben de avanzar ustedes en una definición precisa del tema a investigar.
habrá que seguir el siguiente paso, que es delimitar el tema y terminar con el planteamiento del tema en un problema de investigación. Para ello ustedes necesitan reunirse, discutir y finalmente darme a conocer cuál es el tema que han seleccionado, que han elegido y que ahora lo van a plantear como un problema de investigación, siguiendo la metodología, los pasos y procedimientos establecidos en este método de trabajo de la sección 1 y 2. Durante la semana, a más tardar el viernes, ustedes deberán estar entregando esa pequeña actividad. Esa actividad que sea fruto de esa reunión de trabajo en la que deberán decir o deberán de dar por escrito cuáles fueron los pasos que siguieron desde las ideas centrales o las primeras ideas centrales, luego la selección del tema, luego la delimitación del tema, hasta arribar al planteamiento del tema en un problema de investigación siguiendo los debidos pasos. Y finalmente deberán de incorporar a ese conjunto de pasos ordenados del trabajo práctico o del ejercicio intelectual que van a hacer, una breve sustentación o justificación del por qué seleccionaron el tema. El grupo A tendrá uno y el grupo B tendrá otro. Los voy a estar recibiendo el próximo viernes. En el transcurso de la semana espero prepararme un video de esta naturaleza. Ya no habrá audio porque ya desarrollé las ideas del audio, pero esperaría que efectivamente se pongan a trabajar. Finalmente quiero terminar esta segunda reunión de trabajo expresándoles mi preocupación en el sentido que encuentro un poco de lentitud. No veo, yo esperaba preguntas, inquietudes sobre la sesión número 1, pero la mayoría o todos la han realizado, la han leído, la han recibido, pero no han trasladado inquietudes. Entonces termino diciendo lo siguiente: el viernes yo estaré recibiendo por la vía virtual el primer trabajo o el primer avance del trabajo de la investigación. Este primer avance deberá traer los aspectos que ya mencioné, de tal forma de que ninguno podrá ignorar esta actividad. De tanto el grupo 1 como el grupo 2 lo debe de hacer, y luego yo daré las nuevas indicaciones de lo que a continuación, después de esta segunda sesión, vamos a realizar. Feliz tarde, cuídense y espero que atiendan a mi llamado y a mi recomendación. Feliz tarde, cuídense un montón, adiós.